Hoy, viernes de la Seguridad Social, estamos muy atentos porque esta planta de radio y televisión estará lista para transmitir en vivo, en el mismo momento en que se produzca el traspaso de la presidencia pro tempore, que en este momento ostenta el presidente Danilo Medina, en representación de República Dominicana, del Sistema de Integración Centroamericano, el SICA. Hoy celebra el SICA la 48 sesión de jefe de Estado de ese órgano, por cierto, uno de los más viejos de América Latina. Sí, de integración Centroamérica y el Caribe. Y el Caribe no, es Centroamérica nada más. Centroamérica. Data de inicio de la década de los 60. Centroamericano. Y de un valor inestimable porque es un esfuerzo de unificación de una región, Centroamérica más República Dominicana, que fue incorporada hace unos años, de producir políticas comunes, no solamente en el plano congresional, en el plano de seguridad pública, en el plano de integración económica. Muy importante. Cosas importantes. Cultura, pero hoy tenemos medio ambiente. Pero hoy viernes en la seguridad social tenemos un invitado que como anillo, este equipo, hombre, como anillo al dedo. Que cada vez que lo reclamamos está presente. Pero hoy, como casi siempre, viene como anillo al dedo. Porque don Rafael Abreu, mejor conocido como Pepe, presidente del Consejo Nacional de la Unidad Sindical, puede contestarle con probidad y con representación, genuina representación de la clase obrera, a las apreciaciones que está haciendo en este momento el Consejo Nacional de la Empresa Privada acerca de las políticas sociales del gobierno y acerca de su proyecto, porque está reclamando formalmente un cambio en las reglas de juego, tanto de las relaciones obreros sindicales como obreros patronales como del tratamiento monetario y financiero, del crédito, y políticas públicas a su favor, en su conjunto. Así que buenos días. Buenos días, Pedro, Tineo, Mozart. Yo quiero decir lo siguiente. Este equipo de ustedes, por suerte, existe, ¿verdad? Para que temas como estos se puedan tratar de manera abierta, así, en una planta como esta, ¿verdad? Con la tradición que tiene, la historia que tiene, por un asunto que hay que entender. Por lo general, estos temas son como muy censurados. Ocurre mucho la autocensura de mucha gente cuando toca este tema. Bueno, claro, una razón muy sencilla, porque todos los medios de comunicación son propiedad de los principales grupos económicos. Por eso. Y ya no le dejaron espacio al periodismo independiente para que pueda intervenir en estos temas. Detrás de cada medio hay un gran capital siempre. Entonces, sí, así es. No se atreve la gente a tocar temas, a veces protegiéndose, diríamos nosotros, para no decir otra cosa. Por ejemplo, cuando uno oye, ¿verdad?, esa posición de los empresarios, uno dice, caramba, si dejáramos, por ejemplo, al sector empresarial, al libre mercado, ¿verdad?, como ellos dicen, el tema de los empleos, de colocar la gente, de las políticas sociales, dejáramos eso al libre mercado, para que el libre mercado sea el que determine si la gente tiene derecho o no a comer, derecho o no a tener un segurito, ¿verdad?, que le proteja del tema de salud. Yo creo que podía haber habido en la República Dominicana un estallido social, sí, señor, que lo primero que pondría en peligro es la propia estabilidad de ellos, de esa gente que propicia eso. Claro. ¿Por qué? Porque las masas tienden a algo. Uno ha sido testigo de muchas cosas. Cuando hay revuelta, ¿qué es lo que las masas hacen? ¿Qué es lo primero que hace la masa cuando se desborda? A tomar por asalto todo ese tipo de establecimientos. Tomar propiedades, a tomar una cosa, y donde ellos dicen, toma otra, eso es así. Eso es así. No solamente en República Dominicana, cualquier lugar del mundo de las masas. Los otros días, todavía sin violentar en estos días, sin violentar el orden. Dentro del orden. Pero a los supermercados, empresas. Es muy reciente, 1984. Aquí con colchones en la cabeza, señor. Nevera. 1984. Entonces tú dices, ¿qué se quedará? O sea, estarán esa gente que plantean eso dispuestos, ¿verdad?, a sabrán ellos que precisamente esas masas desbordadas
en un momento determinado actúan de ese modo y que esas políticas sociales, precisamente como lo decía Pedro Cava, son los que han evitado al país ese tipo de confrontación. Pero un asunto que es claro, el empresario, señores, por su naturaleza, calcula todo y dice, ¿cómo crear un empleo? Crearlo me cuesta tanto, esto. Sí, por ahí es. Entonces, como yo tengo que crear un empleo, pero yo tengo que tratar de eliminar 2 personas. Para crear uno, yo tengo que eliminar 2, ¿entiendes? Más. Entonces, mando 2 a la calle y entonces creo uno. ¿Entiendes lo que es? Creo uno. Y con eso, por supuesto, aumenta la pobreza y esos planes de protección social son como el amparo de ese tipo de personas que sale, ¿verdad?, a la calle desamparada y que tiene 2 caminos. O el Estado lo ampara o la economía informal lo asume. Y hay que decir esto también. El trabajador dominicano, el que trabaja con ellos, salvo raras excepciones, es también pobre. Está también como pobre. Claro, es decir, tú no puedes decir que un trabajador dominicano que gana menos de 15,000 pesos en el sector privado no es un pobre. Es un pobre también. Claro. Y la molestia mía muchas veces es que el gobierno no le tiende la mano a esos trabajadores y le da también tarjeta. ¿Para qué? Para que amortigüen. Le da tarjeta de comida, cupones, transporte, del gas. Que ese trabajador amortigüe eso, porque en los países desarrollados lo que se hace es eso. Yo vi ahora, nosotros estábamos ahora en la OIT, ¿usted sabe, Pedro? Estamos en la OIT, en la conferencia de OIT. Alemania, los alemanes, los sindicalistas alemanes discutiendo con su gobierno que un trabajador con ingresos de 3,000 euros es pobre y por tanto necesita el auxilio gubernamental. 3,000 euros mensuales. Entonces, 3,000 euros mensuales. Entonces, dice, ese es pobre. Entonces necesita el auxilio gubernamental. Entonces, el gobierno está disponiendo ahora, pone para transporte del metro, para comida, para amortiguar, porque ese es de 3,000 pesos, y cuando tú lo calculas en pesos dominicanos, usted que economiza, Pedro, un dinero. Bueno, más o menos, ¿verdad que sí? Claro, usted dice, ese es pobre en Alemania, pero uno aquí de 15,000 pesos, de 10,000, de 9,000, de 7,000, es pobre en República Dominicana. Entonces, lo que uno pudiese buscar es que el gobierno también no, es pobre incluso de 25,000 pesos hacia abajo. Es pobre de 25,000 pesos hacia abajo. 25,000, que es el que alcanza para la famosa canasta alimentaria básica, que cuesta 17,000 pesos. Exacto. Lo que le quede para pagar transporte, alquiler de vivienda y vestidos. Eso es lo que le queda. Pero es pobre. Es pobre también. Está en el nivel claro, casi anterior a clase media. Sobrevive nada más. Entonces, ese necesitaría el auxilio gubernamental mediante la entrega de cupones, etcétera, para solventar ese costo de la vida. 25,000 tiene que ser 2 empleos en la casa, hombre y mujer. Así es. Pepe, yo creo que todo este tipo, toda esta laraca de empresarial, de alguna manera lo vincula a la lucha que tienen ustedes y a las discusiones que hay y a la postura que tiene el gobierno de que dice, bueno, yo lo que quiero es un código laboral consensuado. Pónganse de acuerdo, porque si los trabajadores dicen que no, pues no va a haber. Si los empresarios dicen que no, pónganse de acuerdo. Entonces parece que todo esto forma parte de una encerrona o de una actitud dirigida a que ellos puedan lograr algunas cosas que ustedes entienden que serían completamente desacertadas. ¿Cómo tú lo ves? ¿Cómo va el asunto? Lo único que me gustó de la declaración de Manuel Díez es que ellos viven diciendo que uno es político. Entonces, con su declaración ayer demostró que todos lo somos. Sí, que todos somos políticos. Sí. Pues cargó contra el PLD. Claro, directamente, ¿verdad? Sí. Entonces, Un discurso político. Yo le voy a decir esto en beneficio del PLD. Mira, una cosa que ha tenido el PLD, que ha resistido siempre la contrarreforma del Código Laboral. Sí. Porque se planteó del gobierno del presidente Fernández, que siempre la resistió. Sí. Y el presidente actual también ha resistido la propuesta de contrarreforma. De manera que no es extraño, ¿verdad?, que ellos anden buscando un gobierno que pueda facilitar a lo mejor ese tipo de acción. Así es. Entonces, todos nosotros tenemos que ligarlo necesariamente a eso, porque recuerden que su discurso es el tema de terminar la informalidad, según ellos, vía la contrarreforma al Código Laboral. La informalidad es un problema del mundo, no del Código Dominicano, al punto que ahora, en esta conferencia de OIT, uno de los temas principales era la informalidad en el mundo, Pedro. Entonces,
estaban discutiendo y sacando numeritos, y la OIT hizo un estudio que llega a la conclusión de que el 40% de la mano de obra internacional, 1.200 millones de personas, están hoy en la informalidad. Bajo la informalidad. Sí. Entonces, ¿cuál es la preocupación? 1.200 millones de personas, ¿verdad? ¿Cuál es la preocupación de ese mecanismo del Lancer? ¿Cuál es? Me preguntaba eso. Es cómo revertir eso. ¿Cómo que lo vamos a revertir? Pero ahí República Dominicana es un puntico que ni se ve, señores. Ahí no se ve. La informalidad en República Dominicana representa la media latinoamericana. ¿Se entiende? Porque es bueno que usted sepa que en Perú y en Ecuador hay 67 y 70%. Claro, eso es así. Entonces, y en México hay 56, lo mismo que aquí. Claro, entonces en ese sentido. ¿De qué estamos hablando? República Dominicana ni se ve en el escenario en que se plantean estas cifras. ¿Tú ves? Entonces ellos te dicen, le dicen a uno, el trabajador dominicano es un privilegiado, eso es lo que ellos están diciendo. Tiene privilegio, dicen ellos, porque tiene la protección del Estado, tiene la protección de un código laboral. Al año, de un presupuesto de 630,000. Claro, entonces hay que quitarle esos privilegios al trabajador dominicano, dicen ellos, para entonces compartirlo, dividirlo con los informales que no tienen nada. Entonces ellos son los defensores, fíjense bien, de esa pobreza que proyecta la informalidad, sin decir ellos que ellos fomentan la informalidad vía las subcontrataciones. ¿Por qué? Porque hay empresas aquí en este país que tú ves grandes empresas con los contratistas, y cuando tú vas te das cuenta que tiene 10 subcontratistas en una sola empresa. ¿Para qué? Para desvertebrar y no asumir la responsabilidad social, porque el empresario de hoy, hablamos, Pedro, de que el empresario de antes, muchos empresarios de antes, padres de estos muchachos de ahora, inclusive estos jóvenes de ahora, inclusive eran más cuidadosos en ese aspecto, porque como que sentían que si apretaban tanto, podían tener resultados. Una explosión. Explosional, entonces, que contribuyeran a barrer sus propios intereses, ¿verdad? Entonces eran más tranquilos, por eso el Código Laboral actual desde el 92, ¿con quién se discutió? Arsenio Brugal, los Vitienes, los Bonetti, tuvieron... Esa era la gente que estaba ahí en esa discusión, de ese nivel. Hoy estamos entonces con gente que está de esa gente que sí, regateando, pero regateando, Pedro. Con Manolito Díaz, no con Manuel Díaz, sino con Manuel Díaz. Eso entiende lo que es. Estamos con gente totalmente distinta, oye, con ese nivel. Sí. Entonces, en ese orden, yo digo lo siguiente. ¿Cómo se llamaba el amigo nuestro que estaba en Sacos y Cordelería? Es verdad, ahí había gente, ahí había gente de un nivel extraordinario. Es gente con una sensibilidad diferente. ¿Qué entendía que compartir? ¿Y en qué punto estamos ahora? ¿En qué punto está ahora? En el punto que estamos ahora, en el siguiente. Es importante, mira, el señor Gustavo Montalvo, el señor que está al frente de la comisión que el presidente nombró, él nos informó a nosotros que el gobierno estaba en busca ahora de una persona que hiciera la veces de mediador o mediadora. Que estaban buscando eso, y que tan pronto tuvieran eso, entonces ellos nos citarían a un encuentro ya entre los empresarios y nosotros. O sea que es un diálogo tripartito siempre reiterando siempre que como gobierno ellos no tenían una posición de imponer nada, sencillamente que era lo que los sectores pataran, ¿entiendes? Que está claro. Entonces la desesperación y la presión está dirigida al gobierno, a los legisladores, buscando eso, buscando el asunto de que haya componentes que permitan, ¿entiendes? Hay que imponer lo que quieren imponer vía el código. ¿Entiendes? Y en el caso ahora de los puntos que se insiste que ya estarían consensuados, ¿qué es lo más importante ahí? No hay consensuado nada, tal y como dijo Albuquerque. No hay ningún punto. No hay ningún punto porque es un asunto que claro, Tineo, ellos y nosotros no nos hemos visto de frente nunca. Ha sido reuniones con los empresarios por un lado. No ha habido diálogo tripartito. No hay tripartismo. Reuniones con la comisión de gobierno de ellos por un lado y de nosotros por otro, en mesas separadas. El 1 de mayo que Gustavo nos anuncia que ya van a comenzar a principios del mes que viene las reuniones conjuntas. Entonces, ¿qué decimos nosotros? Es a partir de ahí cuando el diálogo comienza en realidad. El tripartismo comienza. Vamos a discutir. Hay aspectos del código que nosotros lo hemos dicho, procesales que hay que mejorar, de reglamentaciones que hay que mejorar, y en eso hemos estado de acuerdo. Ahora, hay temas contractuales y materiales, que eso es diferente, ¿entiendes? En lo cual el movimiento sindical no puede sencillamente transigir.
Y en eso estamos claros, porque esta gente quiere, señores, que nosotros prácticamente le entreguemos, señores, todos lo que el código ha conquistado, con el pretexto de que no afectará al trabajador actual. Es como que tú negocies en detrimento de tus hijos, de tus nietos, etcétera, etcétera, y Pepe, que ellos encuentren un escenario laboral peor que el que tenemos hoy. Pepe, todavía uno siente, y qué bueno que sea así, paz laboral en las grandes empresas. Uno siente que las cosas marchan, que es fruto precisamente de ese código que tenemos ahora. Realmente es así la cosa, los trabajadores se sienten tan tranquilos en esas grandes empresas, en esas corporaciones. Es que hay pacto colectivo, cómo va todo ese tipo de cosas, que antes eso era, oye, eso no era fácil. Lance, hay que decir algo. Sí. Mozart, antes tuve trabajadores que rompían maquinarias. Sí, en señor, empresas. yo lo sé, defendiendo claro. derechos. Hay que decirlo, ¿verdad? Porque Sí, claro, pero sí. rompían, Saboteaban la violencia, y producción, saboteaban. Tú, en los últimos años, Eso ¿ustedes han visto terminó. eso? ¿Cuántos años hace que usted no ven eso? ¿Sabe por qué? Porque el trabajador sabe que hay procedimiento asegurado en que si se comete injusticia contra él tiene una vía pacífica para de reclamo. recurrir. ¿Se entiende? Va a la secretaría, de ahí va al sí, tribunal, señor. y tiene instancias de defensa. ¿tú ves? Y hay unos tribunales de trabajo que son el terror de los Se empresarios. ve, Claro, se ve. Porque Oye, no ganan una, es verdad. no ganan Tú una. esa sí es dura ahí, Por eso porque hay quiere- prejuicio. Sí, sí, y entonces No, hay ahí- cosas que ahí hay que estar de acuerdo con ellos. Hay Sí, cosas, ahí hay, tiene- exceso por eso dijimos. y abuso en Por- contra de, por- de- por- de- por contra Por los eso dijimos, empresarios por también. eso hemos dicho, lo procesal hay que mejorarlo. Hay que mejorarlo. Que hay asesor nuestro, Julián Aníbal. Sí, Ellos porque están de acuerdo parecen con unos eso, hay que abogados buscar bandidos soluciones. que se Porque prestan nosotros no queremos que nadie abuse contra las empresas. porque en No definitiva, puede ser. Tú, sin Eso empresa es no verdad. hay trabajadores. Eso es Sin así. empresa no hay Es el sin interés nuestro. capital. Ni capital tampoco. Hay que ¿verdad? pactar con ellos. Uno de los grandes errores que se le atribuyen a uno de los experimentos del famoso socialismo nuevo es pretender acabar con la generación empresarial que heredó. Eso es una tontería. claro. Es una Eso es tontería. una tontería. Fíjese Y que los eso lo chinos- que lleva es a crisis a las economías. Fíjense que los chinos, en lugar de eso, ¿qué es lo que han hecho? Un Aper- país con dos sistemas. Sí, Esa era- aperturar ¿entiendes? eso, sí, ¿Entiendes? claro. No ir a lo otro, porque ellos saben... Abrieron una corrientita para ese tipo de Claro, cosas. entonces, en ese sentido, lo que pasa es que Hay también... unos cuantos miles de años de experiencia Sí, en China. claro. Sí. Entonces, lógicamente. Claro, lo que pasa también, Pedro, que esta cúpula así, también empresarial así, como se expresa a veces con lo que dice, Sí. a veces fomenta Claro. contra el empresariado el criterio Así de que solo persiguen sus intereses, Así que son es. y en el fondo, Entonces como tú decías, crean- no son todos así. No, Te son encuentras todos. con de gente una manera, que no, te son comprende todos, perfectamente en el De discurso. todas maneras, No son dirigentes a veces, no son haciendo dirigentes. un resumen, ya nos Sí. queda un minuto, un resumen de la situación. ¿Ustedes están en qué punto en este momento? Estamos en el punto de espera de que el gobierno nombre nombre mediador, lo Sí. escoja, lo nombre, y nosotros entonces acudiremos con mucho gusto a cualquier reunión, Entonces, sea no va tripartito, a ser- bipartita, como sea. parece que no Desde va a el ser- punto de vista, pero iremos. Pues, Parece la que no va a expectativa ser- es que no, ahora sí Agripino no podemos va a hablar que ser. se va a producir un diálogo tripartito. Ahora sí podemos hablar de eso. Ahora sí ya podemos hablar de eso, y ahora sí podemos decir que comienza una discusión. Va a comenzar una discusión. Van a ya buscar seria un entre los un sectores. mediador. Llegaremos a donde se pueda llegar. Parece que Agripino no va a ser Pepe, el cuánto mediador. agradecemos que esté con nosotros hoy. Qué oportuno fuiste. Qué respuesta Sí. concreta. Responsable, Que ha porque pretendido hombre, manipular y poner contra la pared a las autoridades para sacar provecho. Así que muchas gracias Muchas por gracias. estar con nosotros. Miren, señores, ahí viene Cultura del Agua. Y estén atentos que estamos pendientes de una transmisión en vivo de la conferencia 48 de jefes de Estado de Centroamérica y República Dominicana, allá en Bávaro, donde está el presidente Danilo Medina, junto con sus pares centroamericanos. Eso será en unos minutos. Mientras tanto, seguimos adelante. Ahí viene Cultura del Agua. Nos vamos con Cultura del Agua en un momento.